Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre la historia y los tipos de animación, explicando cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta la actualidad, y sobre todo, cómo la animación digital cambió por completo esta industria. De los integrantes son Díaz Cabrera Seth Martín, García Sánchez José Eduardo, Martínez Domínguez Jessica Fernanda, Pérez Manzano Brian, Peláez Cruces Angélica, Tapio Ojeda Jonathan Ismael, su servidor, Velázquez Sosa, Melanie Airi y Venega López Gabriela. Para empezar, les vamos a hablar sobre los orígenes de la animación. Bueno, los orígenes de la animación, antes de que existieran en el cine, el ser humano ya intentaba representar el movimiento. Desde pinturas rupestres ya hacían figuras distintas en distintas posiciones para simular el desplazamiento. Durante el siglo XIX aparecieron los llamados juguetes ópticos, como el traumatropo y el zotropo. Todos ellos creaban la ilusión en el movimiento a partir de imágenes fijas. En estos inventos marcaron un punto de la partida, lo cual más adelante se convertiría en la animación. A continuación, mi compañero dirá la animación tradicional y los primeros cortos. La animación tradicional y los primeros cortos de 1900 a 1940. A principios del siglo XX nació la animación tradicional, también conocida como animación dibujada a mano. En 1908, Emily Cole realizó Phantasmagorie, considerada la primera película animada. Más adelante, Walt Disney revolucionó el campo creando personajes como Oswald y Mickey Mouse. Con Steamboat Wills en 1928 se incorporó el sonido sincronizado, lo que marcó un antes y un después. Y en 1937, con Blancanieves y los Siete Enanos, se estrenó el primer largometraje animado a color y completamente dibujado a mano. Avances técnicos y experimentos visuales que son de 1940-1970. Con el paso del tiempo, la animación empezó a incluir nuevos elementos como fotografía, música y efectos visuales. Estudios como Warner Bros. Y Hanna-Barbera pues, fueron muy importantes con series clásicas como Looney Tunes, Tom y Jerry y Los Picapiedra. También se desarrollaron técnicas como la rostocopía, donde se dibujaban los movimientos basándose en grabaciones reales. En esta época comenzaron los primeros experimentos con animación por computadora, aunque eran todavía muy simples. El nacimiento de la animación digital, de 1970 a 1990. En los años 70 y 80 la tecnología empezó a tener un papel clave. En 1961, John Whitney creó animación generada por computadora, una de las primeras de la historia. Después, en 1972, se logró animar una mano en 3D en la Universidad de Utah, lo cual fue un gran avance para el modelo digital. En 1982, Disney estrenó Tron, una película que combinó actores reales con gráficos generados por computadora. En 1986 se fundó Pixar Animation Studios, que empezó a crear cortos en 3D y herramientas digitales que marcaron un antes y un después. La era digital y el cine 3D desde 1990 hasta la actualidad. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, que fue la primera película completamente animada por computadora, y a partir de ese momento, estudios como DreamWorks, Disney, Blue Sky e Illumination apostaron totalmente por la animación digital. Además, películas como Shrek, Buscando a Nemo, Frozen o Coco demostraron el poder del 3D por su realismo, textura y además su expresividad. Además, la animación digital se integró en el cine con actores reales en películas como Avatar o Los Vengadores gracias a los efectos visuales. Tipos de animación. Hoy en día existen distintos tipos de animación según la técnica que se use, como lo es la animación tradicional 2D, hecha a mano cuadro por cuadro, stop motion, donde se fotografían objetos reales cuadro a cuadro, la animación digital 2D, que usa programas como Adobe Animate o Tom Bomb,
Animación digital 3D, donde se modelan personajes y escenarios en 3 dimensiones. Motion graphics, muy usada en publicidad y videos informativos. Animación en tiempo real, que es usada en videojuegos o realidad virtual. Y también está la animación mixta o experimental, que combina varias técnicas. Enfoque en la animación digital 2D. Conserva el estilo de la animación clásica, pero ahora se realiza con software que permite trabajar por capas y corregir errores fácilmente. La animación digital 3D tiene varias etapas: modelado, rigging, animación y renderizado. Este tipo es el más usado hoy en día por su realismo y porque se adapta muy bien al cine, videojuegos y publicidad. La animación digital en la actualidad. Hoy la animación digital está en todas partes. Se usa en el entretenimiento, en videojuegos, en publicidad, educación, medicina y también se usa en la realidad virtual. Además, con el uso de la inteligencia artificial y los motores en tiempo real, la animación es cada vez más rápida, accesible e inmersa. Podemos decir que la animación ya no solo es arte o entretenimiento, sino una herramienta clave para comunicar, enseñar y crear experiencias únicas. Como ligero resumen o conclusión corta, podemos decir que la animación ha pasado de dibujos hechos a mano a mundos completamente digitales y realistas. Cada etapa que vimos fue necesaria para llegar a un punto en el que estamos hoy. Y lo más interesante es que la animación sigue evolucionando junto a toda la tecnología, lo que significa que en su historia todavía se sigue escribiendo. Y eso sería todo y muchas gracias por su atención.